Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Vamos a dar solución al reto clínico de hipertensión de este mes, el cual está dedicado a la hipertensión diastólica aislada. Para ilustrarlo, tenemos dos pacientes. Una primera paciente mujer de 42 años con antecedente de hipotiroidismo, quien ha estado en consultas y han encontrado cifras de presión previamente limítrofes, y en este control clínico aparece con hipertensión arterial en el consultorio de 130/92 y 126/94 con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Sin otros hallazgos relevantes, el clínico ordena un monitoreo ambulatorio de presión arterial para aclarar el diagnóstico que está aquí ilustrado. Se puede observar que existe hipertensión diastólica básicamente con unas cifras sistólicas ocasionalmente por fuera del límite, pero el único hallazgo central del estudio en cuanto a la cifra de presión arterial es la elevación aislada de la presión diastólica. Tiene un descenso nocturno conservado. Igualmente, la frecuencia cardíaca aparece normal. Los promedios de presión arterial de 24 horas muestran una presión diastólica elevada de 85 milímetros de mercurio. Igualmente, durante el día es de 88 milímetros de mercurio, lo cual confirma la presencia de este hallazgo. En cuanto a las cargas de presión, tiene unas cargas de presión diastólica elevadas con unas cargas sistólicas normales. Hemodinámicamente se observa que en esta paciente tenemos una elevación de la resistencia vascular sistémica con un gasto cardíaco e índice cardíacos normales. Este es un hallazgo relevante porque nos presenta uno de los fenotipos que caracteriza esta forma de hipertensión diastólica aislada. Adicionalmente, la presión de pulso es normal, que es otra de las características fundamentales de este fenotipo con este subtipo descrito. La segunda historia clínica es un hombre de 61 años con antecedente de infección por COVID-19, quien en su control clínico posterior también apareció hipertenso en el consultorio con 128/90 y 126/96 y una frecuencia cardíaca de 88 por minuto. Primera vez que aparecen estas condiciones de cifras de presión arterial, y le ordenan un monitoreo de presión ambulatorio para aclarar ese diagnóstico. Está aquí presentado. De nuevo podemos observar que existe hipertensión diastólica, más no elevaciones significativas de la presión arterial sistólica, con un descenso circadiano conservado y un ascenso matutino normal. En este caso, la frecuencia cardíaca es más alta que en la paciente anterior, y mirando los valores de 24 horas podemos observar que tiene una presión diastólica alta en 24 horas y también diurna. La frecuencia cardíaca es en promedio mayor que en la paciente anterior. Eso es importante y vamos a mencionarlo a continuación. Igualmente, las cargas de presión están elevadas en la diástole, para la diástole, más no para la sístole. Hemodinámicamente, con relación al paciente anterior, hay una diferencia importante, y es que en este caso el gasto cardíaco y el índice cardíaco están elevados, de nuevo con una presión de pulso normal. Las preguntas que tenemos en el reto clínico son las siguientes. La primera: en esta forma de hipertensión diastólica aislada, la característica principal, ¿cuál es? Bradicardia frecuente, compliance arterial normal, reducción leve del gasto cardíaco, o todas las anteriores. Vamos a ilustrar la respuesta en la siguiente forma. Es importante recordar que existen 4 subtipos de hipertensión arterial. Uno de ellos es la hipertensión diastólica aislada, caracterizada, como su nombre lo indica, por una elevación solamente de la presión diastólica con unas presiones de pulso pequeñas, menores de 50 milímetros de mercurio, y en general lo que caracteriza esta forma de hipertensión es que la compliance arterial es normal. En muchos casos también lo de la resistencia, pero voy a mostrarles a continuación los detalles. Existen otras 3 formas de hipertensión: la sistodiastólica, cuando ambas presiones están altas, sin aumento en la presión de pulso importante, es decir, con una presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio. Otra forma se llama la hipertensión sistodiastólica divergente, cuando además de las 2 presiones altas, también tiene elevación de la presión de pulso mayor de 50 milímetros de mercurio. Y por último,
la hipertensión sistólica aislada, donde solamente se incrementa la presión sistólica con generalmente una presión diastólica menor de 80 y en ese caso la presión de pulso está muy elevada. Nosotros en lo que hemos investigado de este fenotipo, aquí hay una serie de pacientes, de más de 7,000 pacientes que hemos seguido, en el cual hemodinámicamente los hemos caracterizado y es muy llamativo que comparativamente con el grupo normotenso, los pacientes con hipertensión diastólica aislada prácticamente tienen la misma compliance arterial. Es decir, lo característico en ellos es que estas formas tempranas de hipertensión generalmente se caracterizan por hallazgos similares a los que tienen los pacientes normales y lo que indica es que su sistema arterial sigue siendo muy elástico y por ende la compliance arterial de grandes vasos está normal a pesar de que haya un incremento en las cifras diastólicas que generalmente se explica por las frecuencias cardíacas más elevadas, como en el segundo ejemplo que mostré del fenotipo cardiogénico. Cuando comparamos estos hipertensos diastólicos aislados en relación con la compliance, ustedes pueden observar que es idéntica entre el grupo normal y el grupo con hipertensión diastólica aislada. Generalmente, como acabo de indicar, estos pacientes suelen tener un gasto cardíaco e índice cardíaco más elevados. Con relación a la segunda pregunta, el riesgo cardiovascular de estos pacientes es igual al de los hipertensos sistólicos aislados, mayor que en los hipertensos sistólicos aislados, más alto en mayores de 50 años o similar al de pacientes no hipertensos. En ese sentido, ha habido varias publicaciones recientes muy importantes. Una de ellas es esta, que se publicó recientemente, es un análisis del estudio de Framingham, donde miraron en particular los subtipos de hipertensión y aquí se puede observar cómo es el comportamiento del riesgo de estas personas. Miren que en línea verde está el riesgo en años de seguimiento del grupo normotenso. Y el que le sigue muy de cerca en azul es el de los hipertensos diastólicos aislados, es decir, el riesgo asociado a la hipertensión diastólica aislada es muy bajo y muy cercano al de los pacientes normotensos, no así los otros subtipos. Entonces, la respuesta es que el riesgo es prácticamente similar al de los pacientes normotensos. Estos autores claramente lo indican en su perspectiva clínica, donde dicen que la hipertensión diastólica aislada como subtipo de hipertensión tiene muy poco riesgo asociado desde el punto de vista cardiovascular. El segundo estudio es el IDACO, es un estudio publicado en el 2021 donde se hizo un seguimiento a más de 11,000 pacientes utilizando MAPA. Y en este seguimiento, de nuevo, ellos encuentran que la hipertensión diastólica aislada tiene un riesgo muy similar en cuanto a mortalidad total a los pacientes normotensos. Miren que las dos líneas, los pacientes normotensos en azul y los hipertensos diastólicos aislados en rojo, prácticamente son idénticas. Para el total de eventos cardiovasculares hay una ligera separación, pero de nuevo el riesgo es muy bajo. Concluyen estos autores que la hipertensión diastólica aislada no es un factor de riesgo cardiovascular en mayores de 50 años. Sí es importante como factor de riesgo en personas menores de 50 años y por ende la edad es un factor importante para diferenciar el riesgo en estos pacientes. Espero haberles dado respuesta satisfactoria al reto clínico de este mes, que termina siendo uno de los subtipos de hipertensión importantes para ser analizado en nuestros pacientes. Los espero próximamente en otro reto clínico. Muchas gracias.